Bien. ¿Qué pasa después de la batalla de Cepeda? Después de la batalla de Cepeda se da un proceso que se ha denominado en la historiografía nacional como la anarquía del año 20. Un proceso, una denominación en realidad que a veces responde a los procesos fácticos dados en Buenos Aires y a veces responde a un proceso un poquito más amplio que tiene que ver con la organización de las provincias del litoral y del interior, que dura más o menos hasta 1823 ese proceso, hasta que encontramos un orden. ¿Saben lo que es la anarquía, no? O sea, como concepto. La que no querés un gobierno, básicamente. O que estés en contra del gobierno. Sí, como ideología política es evitar el Estado, digamos, es decir, en contra del Estado. Pero antes de ser una ideología política, era un concepto que después se toma por algunos sectores del marxismo para plantear esta idea de no tener Estado. El concepto de anarquía antes era básicamente no tener una organización. O sea, lo que nosotros denominaríamos hoy una desorganización grande o problemas generales, que no hubiera un orden establecido. ¿Sí? Entonces, en ese escenario, la batalla de Cepeda lleva a firmar el Tratado de Pilar. Acá empiezan a aparecer una cantidad de nombres y de problemas que son los que hacen que entendamos a 1820 como un parteaguas, como un momento en donde muchos consideran el final de la revolución, porque empieza a haber nombres y problemas que van a ser típicos de lo que viene después, y no tanto de los problemas surgidos al calor de la revolución. Entonces, después de la batalla de Cepeda aparece el Tratado del Pilar. Tratado de Pilar es un tratado que fuerzan los vencedores a los vencidos, o sea, López y Ramírez a Buenos Aires, concretamente a Rondó, pero ya empieza a aparecer Soler como un personaje importante. Que más allá de las cláusulas en sí, que obviamente incluían la rendición de Buenos Aires, dejar en paz a Santa Fe y Entre Ríos, la disolución del poder central, la disolución del directorio, tuvo una cláusula que fue... Bruno, Sí, se me salió el Zoom, me quedé en que estabas hablando de lo de la anarquía. estamos en eso, digamos. La anarquía es un desorden generalizado, sería la manera de resumirlo. Y eso empieza por el Tratado del Pilar, que obligan a López y Ramírez a firmar a Buenos Aires. Joya, gracias. Que incluye la disolución del directorio, que incluye una cantidad de cuestiones, ahí voy Tisera. Digamos, la cláusula que fue muy polémica en ese momento es que Buenos Aires se comprometió y efectivamente le dio a Santa Fe y Entre Ríos una cantidad importante de armamento, digamos, que era una de las cláusulas secretas del tratado. Sí, Tisera. En, perdón, en la anarquía, por ejemplo, no hay una persona en específico que gobierne, digamos, no hay un gobernador, ¿no? O sí hay. O, En este caso lo que va a pasar es que en realidad hay muchos, demasiados, digamos. ah, Lo que no hay son instituciones que se respeten unánimemente y que entonces se diriman las disputas políticas en el marco de instituciones respetadas por todos. Como eso no hay, empieza a haber gobernador por acá, apoyado por un sector, gobernador por allá, apoyado por otro sector, gobernador del otro lado, un conflicto entre Buenos Aires y Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos y Santa Fe, Entre Ríos y Artigas, y así sucesivamente. Porque en realidad lo que no hay es un parámetro organizacional que sea reconocido por todos. Y entonces eso genera un montón de problemas. bien, gracias. Bueno, cuestión, ese Tratado del Pilar, con esa cláusula particular, generó un montón de conflictos hacia adentro de Buenos Aires. No se esperaba esa firma, digamos. No, una cosa era que Buenos Aires haya perdido, otra cosa es armar a los enemigos de Buenos Aires. Con lo cual acá empiezan a aparecer una cantidad de actores.
López, Estanislao López de Santa Fe, tenía a su lado a Zarratea, quien había sido, si se acuerdan, parte del primer triunvirato de Buenos Aires, o sea, un porteño, y lo tenía a el Carrera sobreviviente, digamos, que si lo recuerdan, había sido uno de los opositores políticos a O'Higgins de los exiliados chilenos que San Martín finalmente termina corriendo en su momento en Mendoza. Tiene una cantidad de periplos y termina aliado a López. Y además tiene de su lado López a José María de Alvear, que si lo recuerdan, de nuevo, fue la persona fuerte, digamos, del directorio gobernado por la logia entre el 13 y el 15, y fue director supremo en el 1815. Fue a quien se derroca en el 15. O sea, digamos, en pocas palabras, López lo que había hecho es hacer una especie de rejunte de gente que haya pasado por la política de Buenos Aires y tenerlos ahí cerca. ¿Por qué? Porque el objetivo es imponer un gobernador. Entonces, no solamente generar las condiciones de un tratado, sino imponerles un gobernador. Y efectivamente, López intenta imponer a Zarratea, y lo consigue. Y después Zarratea no se puede sostener en el tiempo, porque Soler tiene armas. No importa. ¿A quién le impuso? Como ¿A gobernador de qué Buenos provincia Aires. le ok. A Buenos Aires, digamos. Pone a Zarratea como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, cuando un vencedor de otro lado impone un gobernador al vencido, esto en general no le cae bien al vencido. Entonces normalmente hay resistencias, en este caso también las hubo, resistencias armadas, que Santa Fe no pudo repeler tan fácilmente como esperaba, digamos. Y empieza a darse una sucesión de eventos en donde mucha gente se autoproclama gobernador, Zarratea, Soler, después va a aparecer Dorrego. En ese contexto, por ejemplo, es que muere Manuel Belgrano. Si alguna vez vieron alguna película sobre la vida de Belgrano, sobre una biografía sobre Belgrano, van a ver que siempre siempre se ponen los últimos años de Belgrano como terribles, de un nivel de depresión absoluta, muere en la pobreza, de hecho, olvidado en general. ¿Por qué muere en la pobreza y olvidado en general en el 20? Porque Belgrano ya para el 20 era un hombre de otro momento, digamos, de otros problemas, de otro proceso. Belgrano había sido parte de esas guerras de independencia, había sido protagonista de las guerras de independencia, que para el año 20 ya no eran ni siquiera un dato a tener en cuenta en Buenos Aires, porque Buenos Aires se había alejado de todo ese proceso. Nosotros lo vimos con la campaña, con el desfinanciamiento a la campaña de San Martín, pero además los ejércitos que Buenos Aires había financiado le dejaron de responder justamente en ese año 20, y la problemática de los españoles en América no estaba siendo el problema en Buenos Aires, que tenía un problema de organización política propio. Belgrano se muere, de hecho, en un día, siempre sintomático y paradigmático, en un día en donde hay 3 gobernadores de Buenos Aires. Es un día en donde se autonombran Zarratea, Soler y Dorrego como gobernador de Buenos Aires, todos por distintas instituciones. Zarratea lo nombra López, a Dorrego lo nombra el Cabildo de Buenos Aires y a Soler lo nombra el Cabildo de Luján. O sea, todos tienen una institución atrás que los respalda, lo que pasa es que son distintos. Y entonces Belgrano tira lo que va a ser su frase más pesimista. En el lecho de muerte, lo que dice Belgrano es, si ven al futuro, díganle que no venga. No. Buenardo. Sí, sí. Un nivel de optimismo brutal. Bien. ¿Quiénes empiezan a aparecer acá? Sobre todo en Buenos Aires. Vamos a centrarnos un poco más en Buenos Aires porque si no es inabarcable.
empieza a aparecer una discusión que es a la vez económica, política y militar. Porque empieza a aparecer un sector que es a la vez económico y militar, que empieza a competir y a apoyar, depende del momento, al sector tradicional de Buenos Aires. ¿Quién es la élite tradicional de Buenos Aires? Centralmente una élite comerciante, que se apoya militarmente en esas milicias que se habían formado en 1806 y 1807, que se habían convertido en ejército regular durante las campañas del ejército auxiliar, y ese esquema organizativo que todavía se sostenía en Buenos Aires. Ese era el esquema militar, por ejemplo, de Soler, clásico exponente de esa tendencia, y representante de esa élite comerciante de Buenos Aires. Empieza a aparecer otro sector que tiene una fuerte pujanza, que son los terratenientes, ¿sí? Nosotros habíamos visto que en el 10, y eso va a durar hasta el 20, el sector dominante, el sector rico de Buenos Aires eran los comerciantes de Buenos Aires, mucho más que cualquier otro sector. Empieza a aparecer en el 20 con fuerza la idea del terrateniente, o sea, quien tiene una gran extensión de tierra, como el sector dominante, o por lo menos una competencia económica a ese comerciante. Alguien con igual capacidad económica, o con la intención de discutir ese predominio. ¿Cuál es la gran obsesión de los terratenientes en 1820 y la va a hacer hasta 1880? La frontera. ¿Qué es la frontera? Nosotros hablamos brevemente en otro momento, pero lo repasamos ahora. Dijimos más de una vez, lo que hoy nosotros conocemos como Argentina no era Argentina en ese momento. ¿Por qué? Porque bueno, hay algunas provincias que no estaban, otras que la idea de América, esto lo vimos, pero además porque al sur del río Salado se extendía el territorio indígena. No tenía gobierno, no tenía poder el gobierno de Buenos Aires ni el gobierno de ningún criollo, sino que lo que hoy es la Patagonia, la Pampa, el sur de la provincia de Buenos Aires, la costa, el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, todo eso era dominio indígena. No ingresaba ni Buenos Aires, ni los gobiernos, ni las instituciones de gobierno. Además también era Chaco, pero no importa, eso no es lo que lo obsesionaba a la élite porteña. Entonces, ¿cuál era la obsesión de esta élite terrateniente? Esa frontera. ¿Por qué? Primero porque en esa frontera se daba el famoso malón. ¿Saben lo que es un malón? ¿No? No. Normalmente es una palabra usada en dichos populares, clásicos, pero no importa. El malón es cuando los indios se juntaban todos en un grupo que podía variar de entre 20 y 500, o sea, era muy fluctuante, ingresaban hacia una ciudad chica, hacia alguna villa, hacia algún pueblo de la parte sur de Buenos Aires, digamos, y robaban ganado, robaban mujeres, maltrataban a los criollos y volvían hacia su territorio. Digamos, saqueaban, concretamente. Este era un proceso que se daba bastante seguido, entonces el control de esa frontera era un problema. Si bien la cuestión de las mujeres y demás era un problema moral, había un problema económico para la élite porteña, que era que se robaban un montón de ganado. Un montón. Entonces, empezaba a surgir una necesidad de controlar esa frontera sur. Ni hablar, siempre existe, y existió, y va a existir hasta el 80, el sueño de expandir el territorio de esa frontera sur. ¿Por qué? Porque si uno expande esa frontera, si corre esa frontera, hay más tierra. Y si hay algo que le interesa a un terrateniente es que haya más tierra, digamos. ¿Hasta acá vamos?
Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué empieza a pasar? Para sostener esa frontera, se viene llevando desde hace un tiempo, para 1820, pero muy en silencio, un proceso que es el de armar las tropas de frontera. O sea, se reclutan milicias y tropas en los territorios de fronteras, los terratenientes ponen a sus propios peones, a sus propios ayudantes y a ellos mismos en la tropa de frontera para poder contener ese avance indígena y establecer relaciones con esos indígenas. Serán mejores, serán peores de acuerdo a ese representante o a ese terrateniente en particular. Esas tropas de fronteras que se habían considerado casi siempre marginales, para 1820 resulta que son una fuerza importante. No solamente son una fuerza importante, sino que además, como vimos, las fuerzas milicianas clásicas de la élite comerciante porteña venía bastante desgastada. Había participado. Bueno, Sí. se me salió sumas un último cuando estabas hablando de por qué las fronteras eran como, tipo, significaban elite. ¿Me Sí, resumís lo que dijiste? lo vi, igual de todas maneras esto lo estoy grabando para subir, así que si se van perdiendo no es grave. Pero digamos, básicamente los terratenientes tenían el objetivo de expandir la frontera y de sostener la frontera. Y en función de eso crearon lo que son las tropas de frontera. Oye, Entonces, la tropa clásica de la milicia porteña típica venía muy desgastada. Digamos, había formado parte del Ejército del Norte, había vuelto, ahora se estaba peleando con López y Ramírez desde hace un rato, perdiendo, ganando a veces, pero perdiendo también. Y además para quienes formaban parte de esa tropa, ya estaba claro que no estaba haciendo buen negocio formar parte de esa tropa, con lo cual costaba cada vez más reclutar personas. De hecho, es en 1820 donde empieza a haber regimientos milicianos que son casi testimoniales, porque están llenos de novatos, o sea, gente que no peleó nunca, sino que se sumó recién, y de viejos y lisiados, o sea, gente mayor, gente con heridas de guerra que se incorporaba a la milicia porque tampoco tenía demasiado para hacer, y los propios comandantes aceptaban a esta gente porque era la única que podían reclutar. Entonces, no estaban pasando por un buen momento. Entonces empiezan a aparecer algunos nombres ligados a la tropa de frontera. Concretamente dos. Uno que es muy importante en el 20 y otro que es importante pero va a ser mucho más importante adelante. Martín Rodríguez y Juan Manuel de Rosas. Martín Rodríguez y Juan Manuel de Rosas llegan ambos tardes a la anarquía del año 20, se podría decir, pero son quienes terminan saldando el problema. ¿Por qué? Porque venía habiendo disputas, idas y vueltas entre Santa Fe y Buenos Aires, con invasión de Buenos Aires a Santa Fe, con invasión de Santa Fe a Buenos Aires, con la firma de otro tratado que no era el del Pilar, sino el de Venegas. Y demás cuestiones, y básicamente el problema grande era que la tradicional élite porteña no quería saber nada con que Santa Fe le imponga condiciones, y además, una vez que alguno de los gobernadores más o menos conseguía controlar la situación, inmediatamente se tiraba a invadir Santa Fe, porque en realidad Buenos Aires seguía pensando como cabeza del virreinato del Río de la Plata. Entonces, más allá de conseguir una estabilidad, lo que querían era volver a generar el gobierno central. Martín Rodríguez y Rosas finalmente consiguen, en función de las tropas de la frontera, quebrar la hegemonía de las milicias, digamos, quiebran en algún punto esta especie de empate entre Buenos Aires y Santa Fe, se sientan a hablar con Estanislao López y finalmente acuerdan
la reunión de un congreso en Córdoba, que en algún momento se va a realizar, pero sobre todo lo que acuerdan es la autonomía provincial de Buenos Aires y de Santa Fe. Buenos Aires no va a intentar invadir Santa Fe no va a invadir Buenos Aires, y de hecho es sintomático del momento que en ese nuevo acuerdo, que finalmente zanja la paz, Buenos Aires ya no le da armas a Santa Fe, sino 25.000 cabezas de ganado, que las pone el propio Rosas. O sea, ni siquiera las pone el Estado, sino que las pone el propio Rosas. Y la idea era, bueno, pongo estas 25.000 cabezas, pusimos a la tropa de frontera y terminamos este problema. ¿Por qué pasa esto? Porque Rosas y Rodríguez son representantes de un sector que tiene esas tropas de frontera. Esas tropas de frontera no solamente están tranquilas desde hace mucho tiempo, o sea, tranquilas, están peleando, pero en la frontera, alejadas del escenario nacional, o sea que son tropas veteranas, sino que además son tropas disciplinadas, pero además al responder a un sector económico que tiene que ver con la producción de ganado, pero producción al fin, ¿qué se requiere para tener éxito en una producción pecuaria o agropecuaria centralmente? Y esto estaba muy claro en 1820, paz. Se requiere paz, se requiere estabilidad, se requiere un tiempo en donde no haya que sacar a los peones de la estancia para que vayan a pelear en un ejército, un tiempo en donde los recursos de esa estancia no estén sistemáticamente amenazados por ejércitos que les van a pasar por arriba y comerse las vacas. Se requiere la certeza de que se va a poder usar el puerto y llevar las mercaderías al puerto sin ningún inconveniente. Todo esto es lo que garantiza la paz. Entonces Rosas y Rodríguez, exponentes de una nueva élite económica, lo que buscan es garantizar esa paz para poder producir, para poder prosperar económicamente. En cambio, la élite más clásicamente comercial de Buenos Aires, justamente lo que le molesta del asunto 1820 es el problema de la autonomía provincial, y que entonces Buenos Aires deja de ser, al menos obligadamente, el lugar por donde salen las mercancías de todo el territorio. Entonces ahí hay una pérdida de poderío económico por parte de la élite comercial, ¿sí? Pues si no son obligatoriamente el puerto por donde salen todas las mercaderías, pierden una cantidad de mercaderías. ¿Se entiende esto? Más o menos. Sí. Sí. Yo estoy medio perdida porque se me cortó, me perdí Claro. un poco de la clase, pero más o menos voy. Digamos, en pocas palabras, lo que nosotros tenemos en Buenos Aires, en la anarquía del 20, es la aparición de un sector económico nuevo que está acompañado por una fuerza militar propia, que es el sector de una élite terrateniente preocupado por la frontera sur y que tiene justamente por esa preocupación un cuerpo militar que son los regimientos de frontera, que de golpe aparecen en la escena porteña al menos como un regimiento organizado, experimentado, veterano, que consigue barrer del mapa, por decirlo de alguna manera, o por lo menos romper la hegemonía que clásicamente tenían las milicias porteñas o los ejércitos más milicianos, que nosotros son los que venimos viendo desde 1806. Sí, Morales. Me queda una duda, que cuando López impone un gobernador en Buenos Aires, ¿a quién impone? A Zarratea en un primer momento, después a Alvear. Lo que pasa es que yo no me metí en esta cuestión porque tiene un montón de, digamos, de anecdotarios. Es un inmenso anecdotario el periodo del 20, pero para saldar la duda, digamos. López yo lo comenté, López se había rodeado de Zarratea, Carrera y Alvear. Son tres personajes con mucho interés propio, digamos, que entonces están coyunturalmente con López, pero
tienen intereses propios muy fuertes. Finalmente, Estanislao López se va a deshacer de los tres, se va a separar de esos tres personajes, justamente porque empiezan a llevar adelante intereses propios. Quizás Zarratea es el que menos lo hace. Entonces, él impone primero a Zarratea es el propio Buenos Aires el que lo rechaza, con Soler al mando. Después, Alvear va a intentar tomar Buenos Aires y nombrarse gobernador en nombre de López, pero sin la autorización de López. Y el mejor de todos es Carrera, que le roba tropas a López y va a querer liberar Chile de la tiranía de O'Higgins. Son personajes muy particulares. La anarquía del año 20 es un momento que está tapizado de este tipo de historias, porque en realidad lo que uno tiene son personajes con intereses políticos individuales que se fueron forjando a lo largo del tiempo, y que es muy difícil de ordenar. Y lo que además tiene son tropas que se empiezan a parecer ejércitos profesionales, pero todavía no lo son, entonces que van respondiendo a líderes carismáticos, o a quien les pague, o a quien les prometa un botín de guerra. Entonces también nos encontramos con un montón de sublevaciones de tropas, en donde la tropa que respondía a uno se subleva y empieza a responder al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también esa tropa es gente, y esa gente también lleva 10 años en el frente de batalla. Bien, eso empieza a pesar con fuerza, empieza a aparecer en la propia tropa la necesidad de la paz, la necesidad del orden, la necesidad de dejar de pelear todo el tiempo. Sobre todo en la tropa que le responde a Buenos Aires empieza a aparecer eso, porque la de las provincias se empieza a organizar en el marco de montoneras y de caudillos que responden a un interés puntual o que los representan de una u otra manera. Entonces, en general, esa tropa está bastante más motivada todavía. Después se va a desmotivar también, pero por ahora sigue motivada. En cambio, la tropa que responde a Buenos Aires ya es una tropa con demasiado tiempo de experiencia. Pensemos que, y esto sí quizás es una diferencia importante, más allá de las personas puntuales, que en las personas puntuales vamos a encontrar ejemplos de todo, pero pensemos que la tropa de Buenos Aires, en general, es una tropa que nace al calor de las invasiones inglesas y después se sostiene peleando durante el proceso de la independencia. Entonces pelean en el norte, pelean en Paraguay, pelean en la banda oriental, muchos pelean en Chile, es más, muchos habían pasado a Perú y después vuelven. Mientras que cuando nosotros encontramos tanto las milicias provinciales o los ejércitos provinciales, como, ni hablar, la tropa de la frontera sur, encontramos regimientos más nuevos y que se han movido menos, además. ¿Sí? O sea, en las tropas de provincia, algunos eran más nuevos, otros eran más viejos. Por ejemplo, el caso de Cuyo o de Salta, por ejemplo, también arrancan casi en el 10 con movimiento de tropa. Pero se quedan en su lugar. Son pocos los que viajan. ¿Sí? Piensen que lo que menos hace un ejército porteño es llegar a Salto Jujuy, a pie. ¿Sí? Es un montón, que está muy lejos de Buenos Aires. En cambio, la tropa de Güemes, por ejemplo, se sostuvo siempre entre Tucumán, Salta y Jujuy, o sea, en su lugar. Si bien están cansados, son veteranos, han peleado, no tienen el mismo traslado, no tienen el mismo desgaste. La tropa de la frontera sur, ni hablar, son en general gente de Buenos Aires que va a pelear al sur de Buenos Aires y normalmente para ganar algo de tierra. O sea, parece ser mucho más negocio que el que le venía pasando a las tropas que fueron al ejército auxiliar del Perú. Entonces lo que nos encontramos es que empiezan a aparecer fuerzas militares mucho menos cansadas, veteranas, y que empiezan a torcerle el brazo a Buenos Aires ya bastante seguido, o por lo menos a la tropa tradicional de Buenos Aires, bastante seguido. De hecho, finalmente va a ser esa tropa de la frontera sur la que se convierta en la base de la tropa porteña
de 1820 en adelante, porque va a ser la tropa más importante que tenga. Junto con esa tropa, lo otro que crece, en realidad, la tropa crece de la mano de el protagonismo de la élite terrateniente, que empieza a tener cada vez con más fuerza. ¿Sí? En parte por eso también personajes como Alvear, personajes como Zarratea o como Carrera, tan ligados a esa élite comercial tradicional, empiezan a quedar cada vez más bizarros, digamos, cada vez más como seres de otro tiempo, como personas con un interés muy particular que terminan haciendo cosas que no se esperaba y además que en general no tienen éxito, porque están muy afincados en otro tiempo. Ya ese tiempo pasó, esas problemáticas pasaron y son otras. Y entonces el propio López, que los recluta, termina deshaciéndose de ellos frente a la evidencia de cierta imprudencia que manejan y de intereses personales. ¿Sí? Entonces tenemos este escenario. Básicamente para 1821, momento en el cual la anarquía del año 20 en Buenos Aires termina y se lo nombra gobernador a Martín Rodríguez, que va a ser gobernador hasta 1824. O sea, va a haber un gobernador que dure 3 años. En 1820, vale aclarar, hubo en Buenos Aires cerca de más o menos 10, 15 gobernadores que fueron nombrados sucesivamente. Muchas veces fue el mismo, pero no importa. O sea, un montón. Y Martín Rodríguez finalmente en el 21 se va a nombrar gobernador y va a gobernar hasta el 23, como si todo estuviera normal. ¿Queda alguna duda de esto? No. ¿No? No. Bruno, una pregunta. Dígame. ¿Las tropas de la frontera estaban al servicio de alguien? O sea, Sí. ¿tenían a alguien mando? Sí, en general estaban al mando de quienes las financiaban, que eran esos grandes terratenientes. O sea, haber respondido a Manuel Rodríguez y a Rosas no es casual, no es por lealtades personales, sino que normalmente había un financiamiento de esa parte. En la frontera, está buena la pregunta, porque en la frontera la división entre lo privado y lo público no es tan clara. Por eso Rosas, para firmar el tratado, pone las 25.000 cabezas de ganado él, porque entiende que privado y público en ese escenario es más o menos parecido. Sí, será. Me queda menos de un minuto igual. Sí, rápido. ¿En qué periodo hubieron de los 10 a 15 gobernadores que... En el 20, 1820. Ah, en el 20. Es Okay. un año solo, sí. Gracias. ¿Algo más o nos llegamos a despedir?